La etapa Imanol Alguacil, Roberto Laves ha terminado en la Real Sociedad y hoy aquí en el canal, como ya podéis estar viendo en pantalla, vamos a analizar a esos fichajes de esta gloriosa etapa. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Como podéis estar observando, hoy por primera vez después de mucho tiempo estoy solo grabando un nuevo vídeo y es que hemos intentado grabar este vídeo los dos juntos, tanto yo como Jonai, pero no nos ha sido posible por ver algunos problemas técnicos, así que tengo que enfrentarme yo solito a este vídeo, por lo que asumo toda la responsabilidad y toda la culpa a la hora de analizar a estos fichajes. Como ya sabréis, y ya hicimos un vídeo en el canal, Imanol Alguacil ha anunciado que va a dejar el equipo a final de temporada, al igual que también lo hizo Roberto Lave hace algunos meses. Por lo tanto, nos parecía la forma más justa o una forma bonita de recordar la grandísima o el grandísimo trabajo que han hecho ambos en la Real Sociedad. Como podéis estar viendo, vamos a hacer un tier maker y si os gusta este tipo de vídeos, este tipo de contenido, nos podéis dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, todo eso que os pedimos siempre. Y vamos a empezar por un tier maker en el que vamos a analizar los fichajes. Vamos a tener en cuenta, evidentemente, por cuánto llegaron, el formato, si es fichaje o cesión. Esto, en mi opinión, por lo menos, cambia mucho a la hora de valorar un fichaje. El reembolso, es decir, si lo han vendido, por cuánto lo han vendido. Y, evidentemente, vamos a tener en cuenta el precio, es decir, no es lo mismo que vendas a un jugador que has comprado por 20, venderlo por 20, o que lo hayas comprado por 20 o por cero. Y evidentemente también vamos a tener en cuenta el rendimiento, que al fin y al cabo es lo más importante dentro de todo esto. Ya puedes estar viendo los tiers, tenemos el tier de fichajazo, el de gran nivel, el de bien, el de está por ver un poco para esos fichajes que han llegado esta temporada, no funcionó, y los que van a ser un desastre absoluto. Y vamos a empezar, si os parece, de una forma rápida por Diego Rico. Un Diego Rico que, en mi opinión, cuando llega del Bournemouth era un grandísimo jugador. Bueno, de hecho sigue siendo un gran jugador, pero me parecía un buen lateral para la Real Sociedad por lo que puede aportar en ataque. Pero sinceramente creo que Diego Rico en la Real Sociedad no terminó de funcionar. Esperaba que iba a ser el lateral para muchos años en la Real Sociedad. Creo que no ha terminado nunca de casar con la afición, con el club y demás. De hecho, ya son dos temporadas, me estoy dando cuenta que no funcionó, está mal escrito. Ya son dos temporadas las que lleva el lateral izquierdo en Getafe y bueno, creo que lo podemos calificar como no funcionó. El que sí funcionó, evidentemente, es Remiro, que se va para el tier más alto directamente porque llega gratis procedente del Athletic Club y desde su llegada, aunque al principio le cuesta un poquito y creo que hace una gran relación con Miguel Ángel Moya, que es un portero que le ayuda bastante en su crecimiento, en su madurez. Después, una vez que se ha hecho con el puesto de titular, ha elevado a la Real Sociedad defensivamente al siguiente escalón. Creo que por momentos o por temporadas la Real ha sido uno de los mejores equipos en la parcela defensiva en la liga. Yo creo que esto se debe al grandísimo rendimiento por momentos de Alex Remiro. Aquí hay que decir también que el hecho de que llegue gratis, posiblemente si se hubieran pagado 30 millones sería diferente, pero si además te llega gratis y te da este rendimiento, pues yo creo que hay que meterlo en fichajazo. Al igual que voy a meter en fichajazo a Alexander Isak. Un Alexander Isak que recordaréis que hace algunas temporadas era una de las mayores promesas en el fútbol europeo. En el Borussia Dortmund parecía que se iba a estancar un poquito. La Real Sociedad creo que aprovecha muy bien ese momento para traerlo y después de algunas temporadas de grandísimo rendimiento pues lo acaban vendiendo al Newcastle por 70 millones si no me equivoco. Así que solamente ya por ese reembolso había que meterlo en fichajazo porque el beneficio que saca la Real Sociedad con el sueco es enorme. Pero claro, evidentemente el rendimiento que deja en la Real Sociedad también es para meterlo ahí arriba. Álvaro Odriozola, aquí hay que tener en cuenta que estamos valorando el fichaje de Odriozola, es decir, no estamos teniendo en cuenta el rendimiento que tiene antes de su salida al Real Madrid, sino que estamos teniendo en cuenta el rendimiento y el fichaje de después, una vez que ya vuelve. Y yo creo que aquí estaremos de acuerdo que lo de Álvaro Odriozola es un poco un desastre. Creo que se paga un dinero para que vuelva del Real Madrid a la Real Sociedad y desde entonces, creo que es la segunda temporada ya, desde entonces, bueno, no ha terminado de rendir, de hecho no ha tenido continuidad, ha estado muchísimo tiempo lesionado y es una pena, pero creo que el fichaje de Álvaro Odriozola ha sido un auténtico desastre. Vamos con Andrés Silva, un jugador que es muy complicado de analizar porque creo que es un jugador que ha tenido
buenos momentos en todos los clubes, pero si analizamos el cómputo global, yo creo que Andrés Silva no funcionó. No lo meto en desastre porque al final es una cesión y creo que al final cuando te llega un jugador cedido ya sabes que no has hecho ninguna inversión y al final te viene una temporada y sabes que se va a acabar marchando, por eso lo meto en no funcionó, pero sí que es verdad que bueno, que Andrés Silva, pues en la Real no hay un grandísimo recuerdo de él, aunque la Real lo ha intentado traer cedido otra vez algunas temporadas después, o este mismo verano lo intentó traer cedido. Creo que el rendimiento de Andrés Silva, pues bueno, no fue lo esperado. Vamos con uno de los jugadores que yo creo que son de los más complicados para analizar y es el nombre de Arsène Zaharian. Yo soy un poco crítico con el ruso porque, bueno, ya es su segunda temporada, pero creo que lo más justo es meterlo en está por ver. Aunque sea su segunda temporada, creo que no hemos podido verle lo suficiente. Yo pensaba que esta iba a ser la temporada en la que iba a dar el saltito de calidad y se iba a sentar más en el centro del campo, sobre todo después de la salida de un jugador importante como es el Conde Merino, pero lo de Zaharian esta temporada ha sido cero continuidad, muchas lesiones y por lo tanto lo voy a poner en está por ver, pero creo que si nada cambia podríamos estar hablando pronto de que no funcionó, de un desastre. Vamos con Bryce Méndez, un jugador que creo que no está pasando por su mejor temporada, es un jugador bastante irregular, pero que si tenemos en cuenta el fichaje, yo creo que la Real se mueve bien para ir a traerlo de un Celta que en aquel entonces o en aquel momento estaba pasando por un momento complicado y creo que él como movimiento lo hace bastante bien la Real Sociedad. Ahora, si tenemos en cuenta el rendimiento, creo que su primera temporada es muy buena, creo que el inicio de esta temporada también ha sido bueno, pero me deja bastantes dudas el rendimiento de Bryce, porque como digo, es bastante irregular. Esta temporada en principio debería de ser el máximo mandatario en ese centro del campo, evidentemente los dos que juegan por delante de Zubimendi, así que creo que lo voy a meter en bien, pero puede ser, y esto suele pasar con los jugadores que todavía no han sido vendidos y siguen en el club, que muchas veces los infravaloramos por el hecho de que no haya habido un rédito económico de después, ¿no? Muchas veces suele pasar y creo que es lo que pasa también muchas veces con el tema de Remiro, que como no se le ha vendido por un dinero grande, pues al final nos cuesta bastante más hacer este tipo de análisis. Vamos con el que creo que es algo evidente, que es Carlos Fernández. Yo creo que lo de Carlos, bueno, pues es evidente que ha sido un desastre. Llega después de hacer grandes temporadas, sobre todo en Granada. No termina de rendir, no tiene continuidad, se lesiona y ha sido incapaz de contar con minutos. La temporada pasada, si no me equivoco, se marcha cedido al Cádiz y tampoco termina de rendir. Hombre, yo creo que con Carlos había muchas expectativas. Es verdad que no es culpa suya la lesión, pero creo que hay que calificarlo como desastre. Lo que es un fichajazo y posiblemente uno de los mayores fichajes de la Real es David Silva. Recordemos que hay el fichaje de David Silva que todo apuntaba a que se iba a marchar a la Lazio y bueno, la Real adelanta por la derecha el equipo italiano, se acaba trayendo a David Silva y nos regala dos, tres temporadas de máximo fútbol. Es verdad que se lesiona y se tiene que retirar por eso, pero yo creo que pudimos disfrutar de él en la liga en uno de los mejores momentos de la Real Sociedad. Así que David Silva llegando libre es un fichajazo. Y vamos ahora con el fichaje de Amari Traoré, que yo lo voy a poner en bien, sobre todo porque creo que nadie esperaba nada de él, era un auténtico desconocido para el fútbol español, llega procedente de Francia libre, creo que nos regala 3 4 meses muy buenos en la primera temporada. Después de esa lesión y su vuelta a esa temporada me está generando muchísimas dudas. Estoy viendo un jugador muy precipitado, pero teniendo en cuenta que llega libre y que cuando ha jugado y ha estado físicamente bien, ha dejado un buen rendimiento, pues hay que meterlo en bien. Al que voy a meter en está por ver, pero que si tuviéramos en cuenta solamente esta temporada, podríamos estar hablando de desastres, lo de Javi López. Yo sabéis que tenía muchísimas expectativas con el tinerfeño. Creo que había hecho grandísimas temporadas en el Deportivo Alavés. Yo lo llevaba conociendo desde que jugaba en el Deportivo Alavés B. Y bueno, tenía grandes expectativas con él. Creo que es un buen lateral y creo que con el tiempo va a acabar asentándose en el lateral izquierdo de la Real Sociedad. Pero bueno, esta temporada creo que tanto la suya como la de la Real está siendo bastante decepcionante, aunque me parece injusto y no me gusta analizar los fichajes en la primera temporada, es decir, calificar como desastre a un jugador en la primera temporada me parece demasiado injusto, así que lo voy a meter en está por ver. El que sí que creo que es un desastre y fue un desastre la temporada pasada fue Kieran Tierney. Podríamos aquí estar hablando de por qué Kieran Tierney es un desastre y otros jugadores que han llegado cedidos lo metemos en no funcionó.
Yo creo que con Tierney tenía unas grandísimas expectativas, pensaba que iba a ser el lateral que ayudara a la Real Sociedad a no tener ese problema que llevábamos comentando en el lateral izquierdo. Y lo de Kieran Tierney, bueno, es un jugador que creo que en ningún momento se acabó asentando en la ciudad, no se asentó en la posición, tuvo varias lesiones y creo que hay que calificarlo como un desastre, sobre todo por las expectativas que había con él. Con Lucas Ucic, bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Javi López, no, con Javi López, lo vamos a meter en esta por ver, sobre todo porque creo que la Real no está haciendo una buena temporada, no está siendo regular y eso no está ayudando a que jugadores jóvenes como el croata rindan, aunque Lucas Ucic yo creo que para ciertos aficionados de la Real Sociedad desde ya es un desastre, sobre todo por esas declaraciones que nos dejó hace algunas semanas hablando de que para él la Real es un trampolín. Yo creo que esto es algo, y lo podremos debatir algún día, que lo piensan todos los jugadores o lo piensan muchos jugadores, pero decirlo de esta manera y sobre todo cuando el equipo no está terminando de funcionar, creo que no es adecuado y no es oportuno. Fichajazo, Mikel Merino. Bueno, lo de Mikel Merino, lo del Conde Merino en la Real Sociedad, creo que ha sido uno de los mejores jugadores en las últimas temporadas. Su fichaje por el Arsenal para que ahora esté jugando de delantero centro y esté rindiendo ahí, bueno, yo creo que nadie esperaba que acabara de delantero centro, pero lo que todos esperábamos es que diera el salto a un grande como es el Arsenal, ¿no? Mikel Merino que llega eh, en un momento en el que varios equipos lo quieren, entre ellos el Athletic Club. Creo que la Real Sociedad hace un grandísimo trabajo para traérselo y lo del rendimiento de después yo no creo que es evidente. Así que Mikel Merino, fichajazo. Vamos con Mohamed Ali Cho, que yo lo voy a meter en no funcionó, lo podríamos calificar como desastre, pero lo meto en no funcionó porque al final llega por alrededor de 12 millones de Francia, se vuelve a ir por prácticamente lo mismo. Es verdad que su rendimiento en la Real, pues bueno, ha sido de muchas dudas porque tampoco hemos podido verle mucho. Lo que le hemos visto, pues es verdad que hemos visto a un jugador poco acertado, pero como llega por un dinero, lo vendes prácticamente por lo mismo, amortizándolo un par de temporadas. Así que por lo tanto, se supone que a nivel cuantitativo acabas ganando dinero, pues bueno, como Mohamed ha dicho, vamos a meterlo, no funcionó sobre todo porque creo que hemos tenido pocas oportunidades para verlo. Vamos con Nayef Aguer, que yo creo que con Nayef Aguer hay que meterlo en gran nivel. Y es verdad, y estoy de acuerdo, lo hemos visto poco esta temporada, pero yo con los cedidos soy bastante crítico en el sentido de que considero que cuando traes un jugador cedido es para que te dé rendimiento absoluto, rendimiento real en el momento en el que llega. Y yo creo que eso Nayef Aguer lo ha conseguido hacer. Ha tenido poca continuidad, ha tenido lesiones y se ha perdido varios partidos, pero yo creo que ha llegado para hacer una cosa que era elevar el nivel defensivo de la Real Sociedad desde el momento en el que llega. Yo creo que lo hace y de hecho la Real ha notado cuando el marroquí no ha estado. Así que a pesar de que hayamos visto poquito del marroquí, lo vamos a meter en gran nivel. Al que vamos a meter en esta por ver también es a Orri Oscarsson, el fichaje más caro o uno de los dos fichajes más caros de la Real Sociedad en la historia y en esta etapa. Creo que lo que hemos visto nos depara que puede haber un buen jugador ahí, un jugador prometedor, pero como el equipo no está ayudando y él todavía se tiene que aclimatar, lo vamos a meter en esta por ver. Al igual que vamos a meter en esta por ver a Sergio Gómez, un poquito el mismo tema, ¿no? Yo creo que Sergio Gómez es un jugador que no ha tenido continuidad en ninguna posición, lo hemos visto de lateral izquierdo, de extremo derecho, de interior. Bueno, creo que Sergio Gómez necesita sentarse al igual que lo necesita la Real Sociedad y en ese sentido pues lo vamos a meter en esta por ver. Geraldo Becker llega la temporada pasada por alrededor de 3 millones en el mercado de invierno. Venía para tener un rol claro, que era ese jugador que pudiera desatascar un poco el ataque con esa velocidad que tiene. Bueno, yo creo que no ha terminado de rendir como se esperaba, pero como llega por 3 millones solamente, lo vamos a meter en bien. Vamos con uno de los debates más complicados que es el de Takefusa Kubo. Un Takekubo que yo creo que le pasa un poquito lo mismo que le puede pasar a Bryce, que le puede pasar a Ramiro. Es un jugador muy irregular y que como todavía sigue estando en el club es más difícil de analizar. Takekubo que llega por alrededor de 7 millones porque bueno, la Real hace varias operaciones. Primero compra el 25%, luego si no me equivoco amplía otro 25%. Takekubo que lo voy a meter en gran nivel porque creo que cuando ha estado bien y cuando ha estado en su mejor momento ha sido el mejor jugador de la Real Sociedad, aunque como digo me parece un jugador que es bastante irregular. Al que también voy a meter en gran nivel es a Alexander Sorloth. Yo tengo que decir que con Sorloth tuve muchísimas dudas en la Real Sociedad, sobre todo en la primera temporada. Tuve muchísimas dudas, pero creo que es un grandísimo jugador y que sus buenas temporadas o sus buenos momentos en la Real Sociedad llevaron a que el Villarreal hiciera una inversión
bastante alta por él que la Real no quiso hacer. Es verdad que yo consideraba o no esperaba de Sorloth eh, que fuera a ser ese grandísimo goleador, como sí que demostró en el Villarreal o está pudiendo demostrar en el Atlético de Madrid, y por lo tanto las expectativas eran menores con él, y por eso lo meto en gran nivel. Al delantero que creo que no hay que meter en gran nivel y que de hecho se va a ir aquí abajo es Umar Sadik. Un Umar Sadik por el que se pagan 30 millones a la Unión Deportiva Almería y que después de aquella lesión pues no ha tenido ni oportunidades. De hecho estamos viendo ahora en Valencia que es un buen jugador que tiene gol, aunque sea especialista en marcar goles feos, es un jugador que tiene gol, lo está demostrando en Valencia. Y aquí, bueno, lo meto como desastre, no por el jugador, sino un poco por la operación, ¿no? Al final inviertes 30 millones en un jugador que se lesiona y que después creo que no termina de recuperarse del todo bien y tampoco se le da confianza, algo que él reclamó, sobre todo en esa primera rueda de prensa en Valencia, diciendo que un jugador necesita continuidad y con continuidad está demostrando el buen jugador que es, aunque evidentemente para la Real Sociedad esos 30 millones pues no fueron una buena inversión. En bien voy a meter a Matthew Ryan un poco por meterlo en algún sitio, ¿no? Creo que para Matthew Ryan tal vez habría que hacer una columna especial, ¿no? Al final es un portero suplente que llega cedido, procedente del Brighton si no me equivoco, llega cedido, hace su función de portero suplente y se marcha, así que lo vamos a meter ahí. En gran nivel, voy a meter a Nacho Monreal, otro jugador que llega libre procedente del Arsenal. Creo que deja buenas temporadas, sobre todo en la parcela defensiva. Después se tiene que acabar retirando por una lesión, pero creo que el rendimiento que deja en esas temporadas Nacho Monreal es para meterlo en gran nivel, al igual que en gran nivel vamos a meter a Portu, que si no me equivoco, en la temporada en la que desciende con el Girona, la Real se mueve rápido para incorporarlo y nos deja creo que grandes momentos en la Real Sociedad antes de marcharse rumbo al Getafe, teniendo en cuenta que la inversión que se hace por él no es grande, pues vamos a meter en gran nivel porque, como digo, Portu creo que dejó un mayor rendimiento de lo que se esperaba en San Sebastián. Al que vamos a meter en no funcionó es a Rafinha, un Rafinha del que tengo pocos recuerdos en la Real, se perdió muchísimos partidos por lesión y entiendo que al final, bueno, hay que meterlo en no funcionó. Y aquí me podríais volver a decir lo de Kieran Tierney, ¿no? Yo creo que al final con Kieran Tierney se esperaba que iba a ser titular, con Rafinha pues ya sabemos el historial de lesiones que había tenido ya hasta ese momento, de hecho si Rafinha no ha sido el jugador que se esperaba, ha sido por las lesiones, por lo tanto las expectativas creo que eran bastante más bajas. Modibo Sañán, lo voy a meter también en no funcionó, podría ser un desastre porque no terminó de ser ese jugador que se esperaba en la Real Sociedad que podía ser, es decir, se podía esperar que Modibo Sañán fuera el relevo de algunos jugadores en la parcela de defensa central, una temporada en Miranda cedido que no fue fructífera y a partir de ahí, tal cual vino de Francia, se volvió a marchar. Así que lo vamos a meter en no funcionó. Al igual que vamos a meter en no funcionó a Sandro Ramírez. Un Sandro Ramírez que yo en aquella temporada de la Real Sociedad solo le recuerdo fallos, errores groseros, lanzamientos fuera del campo. Un Sandro que desde que rindió de aquella manera en Málaga no se ha vuelto a reencontrar hasta esta temporada que en mi consideración en la Unión Deportiva Las Palmas lo estaba haciendo bastante bien, pero desde aquel enfrentamiento con la afición en Pucela creo que no está volviendo a ser el mismo y que se está quedando en un jugador para un equipo en la pelea por el descenso. Al igual que voy a meter en no funcionó a Teo Hernández, que tampoco tengo grandes recuerdos de él. Recuerdo su temporada en el Deportivo Alavés, que si no me equivoco fue aquella en la que llega a la final de la Copa del Rey, con Marcos Llorente en plantilla también. En la Real Sociedad mis recuerdos no son grandes, así que lo voy a meter en no funcionó. Y vamos con los dos últimos. Javi Galán, que yo creo que es un poco el mismo caso de Nayef Aguer. Un Nayef Aguer que llega cedido para solucionar un problema. Creo que Javi Galán la temporada pasada, a pesar de que está solo 5 o 6 meses, creo que solucionó un problema que había en el lateral izquierdo bastante claro. De hecho, gracias a eso, Javi Galán se ha hecho un hueco en el Atlético de Madrid cuando nadie esperaba nada, sobre todo teniendo en cuenta cómo fue el primer tramo con el Atlético de Madrid la temporada pasada. Así que a Javi Galán lo metemos en gran nivel. Y para terminar tenemos el nombre de Martín Odegaard, que evidentemente lo vamos a meter aquí como fichajazo, porque yo creo que Martín Odegaard en esas 2 temporadas, si no me equivoco, en la Real Sociedad, bueno, es que se construye como jugador, se saca a ese jugador que después de tantos años esperándole en el Real Madrid, ha demostrado y que ahora en el Arsenal, bueno, estamos viendo el tipo de jugador que es y la grandeza de jugador. Y bueno, hasta aquí un poquito el tier. Como estáis viendo, no he querido ordenar a los jugadores dentro de cada tier. Esto no quiere decir que Remiro sea mejor
o haya sido mejor fichaje que el Conde Merino que Odegaard, simplemente los he ido colocando así, así que nadie se enfade en ese sentido. Y si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita, dejarnos en comentarios qué opináis de estos tier, de estas categorías que he elegido y de los jugadores que he metido en cada una, si estáis de acuerdo o no, dejárnoslo en comentarios y dejarnos también en comentarios si queréis que hagamos lo mismo con los fichajes del Sevilla, con los fichajes del Atlético de Madrid, bueno, de cualquier equipo de la liga, dejárnoslo en comentarios y lo haremos encantado. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise de próximos vídeos.